Claro, recordemos de que nosotros podemos armar alianzas. Sí. Las alianzas habitualmente caducan, vamos a decir, inmediatamente después de las elecciones, y las concertaciones tienen el compromiso de seguir trabajando juntos durante el periodo de gobierno, sobre todo si entran algunos candidatos de las listas que se presentan, ¿verdad? Entonces, Avancemos País es una concertación, hay partidos y movimientos, tenemos objetivos comunes y sobre todo nuestro objetivo común es disminuir la enorme desigualdad en la que vivimos los paraguayos. Me decías que están todavía en maratónicas, jornadas, campañas, recorridas. Está viniendo de Roque Alonso. Así es, hoy me tocó justamente recorrer un barrio grande de San Lorenzo, de ahí pasé a Mariano Roque Alonso y bueno, y después a cumplir esta entrevista contigo, que nos parece muy importante, porque ustedes nos ayudan a llegar a la gente a la que a veces nos encontramos en las casas. ¿Ya estuviste por mi barrio, Barsequillo? Ya estuve por Barsequillo, enorme. Nuestra ciudad, Sí, Barsequillo, sí. ahí nació San Lorenzo. Una mini ciudad justamente. Así es, hace rato que quieren independizarse. Sí, estamos en eso. Así estamos en eso, tenemos todas las condiciones. Tienen condiciones para ser municipio, es cierto. Ahora, ¿cuáles serían tus ejes programáticos, digamos, en caso de que puedas llegar a ocupar una banca en diputados? ¿Cómo no? Bueno, es importante recordar de que justamente desde el Parlamento hay funciones específicas que debemos cumplir. Generalmente una de ellas es hacer una especie de contraloría sobre el Ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, mi énfasis es salud pública. Hay mucho que trabajar en materia de acceso al derecho a la salud, si bien hay un marco legislativo sobre la descentralización, pero nos falta un marco legislativo para la construcción de un sistema único de salud. Paraguay tiene condiciones para tener un sistema único en salud. Hoy lo que tenemos es un sistema sumamente segmentado que no colabora con la calidad de vida de los ciudadanos y sabemos que hay un viacrucis permanente de los que enferman por alguna causa y que deben pasar o ser subsidiarios de un sistema público que hoy volvió a ser muy ineficiente. Entonces, ese retroceso tenemos que encararlo en este periodo legislativo, además de otros elementos, porque salud no es solamente, no es una política aislada, ¿verdad? Debe ser parte de la coordinación de políticas que se integren justamente en funcionar las personas en el vínculo cercano con su territorio. Y nuestra Constitución dice de que somos un Estado social de derecho. Obliga al Estado a trabajar en el marco de un sistema de protecciones sociales, donde salud es uno de los sistemas de protección social y que integra a otras fuerzas políticas en el territorio, como educación, acceso al agua, acceso a caminos, vivienda digna, alimentación o seguridad alimentaria, que hacen a que la persona tenga mejores condiciones para su desarrollo. En ese campo nosotros vamos a trabajar y continuar justamente el trabajo legislativo que ya vienen haciendo nuestros compañeros, que son Rocío Casco, que está número 2 en la lista para este periodo, y Aldo Vera, que es el diputado que reemplazó a Karina Rodríguez, y bueno, juntos están haciendo una tarea legislativa muy importante con una estrategia que queremos continuar, que es el de las bancas abiertas, que es la principal propuesta probablemente de nuestro equipo legislativo. ¿Cómo es eso de las bancas abiertas? Y es sacar al Parlamento a las calles, llevarlo a los distritos, a los barrios. El parlamentario tiene su sesión ordinaria de la semana y sus reuniones de comisiones. El resto del tiempo pues hay que dedicárselo a la gente que nos pone en ese lugar. Es bien pagado, ¿no? Por supuesto. Está bien remunerado. Está muy bien, el parlamentario está bien remunerado y bueno, eso se tiene que justificar. Y de verdad nosotros lo que pretendemos en este periodo es radicalizar la democracia. ¿Eso qué significa? Que la participación no sea solamente cada 5 años. Los mejores proyectos salen de la misma gente. Y eso lo hemos demostrado, ya justamente esta ley que se aprobó en el 2016, la 5777, la ley por ellas, que protege a las mujeres contra toda forma de violencia, se logró gracias a que se constituyó una red nacional de mujeres y de varones que apoyaron esa iniciativa parlamentaria y bueno, hoy tenemos una ley que, vamos a decir, introduce una innovación dentro de nuestro sistema jurídico y penal. Se habla ya de feminicidio y bueno, y hay que ajustar el sistema a esa situación. Eso se puede lograr solamente si tenemos acompañamiento de la gente organizada en sus comunidades. Ya que estás hablando de ese punto, doctor, también se ha logrado visibilizar, digamos, y poner al tapete la situación terrible por la que están pasando muchas niñas, preadolescentes, también víctimas de abusos. Justamente estábamos comentando en el noticiero hace rato de que mañana se inicia, por ejemplo, un juicio oral
por el caso emblemático de Mainumbú, para el Correcto. padrastro en este caso. Así es. Y justamente el caso de esta adolescente fue la que permitió visibilizar una problemática tan compleja y tan arraigada. Correcto, justamente la semana pasada Rocío Casco presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra el abuso sexual a menores, que ya tiene sanción de diputados, ¿verdad? Yo soy médico, viví esa realidad en los primeros años de carrera. O sea, el hecho de que tengamos embarazadas adolescentes y que hayan sido víctimas de abuso en sus propios senos familiares, donde tendrían que estar contenidas, es una realidad desde hace mucho tiempo en nuestro país. Es hora de que a partir de las políticas públicas coordinadas nosotros podamos cambiar esa realidad. Ahora, en cuanto a salud pública, muchos candidatos que ya pasaron por acá hablan mucho de invertir más en salud, en educación, pero la mayoría se centra en obras de infraestructura, más hospitales, provisión de insumos, medicamentos, pero a mi criterio, humildemente, hay que enfatizar más en la tarea preventiva. Bueno, entonces estás en la línea en la que nosotros estamos promoviendo. Acordate que yo fui parte de un equipo de salud pública que implementó una política de calidad de vida donde el eje vertebrador del sistema era la atención primaria en salud. Lo que no significa que los hospitales no son importantes, No, claro. pero el hospital es el último eslabón al que debe llegar la persona para internarse. Entonces acá tenemos un Frankenstein en nuestro sistema de salud en este momento y la atención primaria volvió a ser precaria. Entonces, atención primaria no es salud pública pobre para gente pobre como anteriormente estaba conceptualizada. Entonces, hay que invertir en las estrategias preventivas y en las estrategias promocionales de calidad de vida. Y eso debe llevar una gran parte del presupuesto que el Ministerio hoy no tiene. De verdad, no se invierte en promoción de la salud. Y por eso es que hablamos siempre de que hay que mejorar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, que de hecho sigue siendo muy bajo en relación al PIB. Entonces, cualquier país o nación que se precie de caminar la senda del desarrollo debe invertir lo mínimo básico para salud y educación. Nosotros en educación sabemos que estamos al 3,6%, cuando para la región la recomendación es 7%. Sí. Y en salud estamos bajos. Los países que lograron dar saltos cualitativos en materia de atención a la salud invierten por lo menos un 15% del PIB para salud pública. ¿Y qué nos falta para dar ese salto necesario? Y en realidad uno es voluntad política, ¿verdad? Porque recursos existen. Paraguay es un país rico. Hay muchos expertos en pobretología, como solemos decir, pero en realidad lo que tenemos que volvernos expertos en distribución de la riqueza. Y nuestra matriz tributaria se tiene que sincerar. Con esta presión tributaria de 13%, nosotros no vamos a hacer, nadie puede prometer milagros, va a ser más de lo mismo. Entonces, hay que instalar el concepto de justicia tributaria, el que gana más tiene que pagar más y de esa manera estaríamos equilibrando. Y ampliar la franja de aportantes. Correcto, exactamente. Entonces, en ese sentido, hay mucho que hacer. Por eso es que cuando hablamos nosotros de que uno puede ofrecer servicios de salud de calidad sin generar mayor gasto de bolsillo, estamos apelando a justicia tributaria y una ampliación de esa matriz tributaria. Ahora, otra problemática social, principalmente en el central, tiene que ver con la falta de viviendas. Hay un montón de asentamientos en central. Correcto. Que están allí los compatriotas sobreviviendo en medio de innumerables carencias, necesidades. ¿Cómo revertir esa situación, doctor? Entonces, justamente ahí hay dos elementos que analizar, ¿verdad? El crecimiento de los centros, de los polos de desarrollo. Asunción y el área metropolitana es el principal polo de desarrollo que tenemos en el país. Hay una gran migración interna. Esa migración interna se aceleró en los últimos 15 o 20 años, ¿verdad? No fue planificado, esas migraciones fueron anárquicas y hoy tenemos el problema instalado de la falta de tierras urbanas, sobre todo. Entonces, el tema de propiedad de la tierra es un derecho básico. Entonces, eso se debe encarar desde el Parlamento, aparte de blindarlo con leyes que apunten a la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra, se debe trabajar muy de cerca con los gobiernos locales, que finalmente tienen el mandato de resolver localmente esas situaciones. Por lo tanto, justamente es atribución de Cámara de Diputados acompañar las intervenciones de los gobiernos locales, tanto los municipios como las gobernaciones, ¿verdad? En el caso nuestro, la gobernación de Central, bueno, es una de las más importantes del país porque
trabaja con 19 distritos que concentran más del 35% de la población nacional. Entonces no es cualquier gobernación y los municipios de Central no son cualquier municipio. Y hay una diversidad en cuanto a estratos sociales, población, diversidad cultural, o sea, hay que tener en cuenta un montón de elementos. Así es, justamente hay lugares donde realmente no hay ninguna identidad, las poblaciones son nuevas, entonces no generan identidad con el distrito que les acogió y eso es un problema en el momento después de querer cobrar impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y hay lugares donde de verdad no llegan los servicios públicos y estamos en el área metropolitana de la capital, entonces vos ves cómo hay gente que no tiene acceso a agua, que es el otro gran problema en Central. Realmente. Entonces tenemos conciudadanos, vos y yo, que somos sanlorenzanos, ¿verdad?, que no acceden a agua corriente, que son víctimas muchas veces de las especulaciones de las aguateras privadas. Entonces eso, ya hay una ley de aguas, no está reglamentada, es el momento de que también revisemos esa situación legal en cuanto al manejo y la explotación del agua. Hablando de agua, tenemos un acuífero Patiño totalmente contaminado. Absolutamente, ¿verdad? Entonces, justamente uno de los elementos que nos preocupa como concertación es el de la justicia ambiental también, que no puede desde ningún punto de vista disociarse de la justicia social. Por eso es que nuestro candidato a Parlasur, aprovecho y hago un poco de propaganda para él, es Oscar Rivas, que es justamente un ex ministro de la SEAM, que justamente tiene una gran expertise, igual que su equipo de trabajo, en todo lo que tiene que ver con hidrología y el manejo de nuestras cuencas hidrológicas. Parlasur que tiene que dar también otro salto para realmente posicionarse a nivel legal y que sus dictámenes, por ejemplo, puedan ser vinculantes, porque hasta ahora es pura retórica. Así mismo. ¿Cómo estamos a 12 días? ¿Cómo sigue la campaña, doctor? Bueno, nosotros somos independientes, entonces necesitamos tener ese contacto cercano con la gente. Esa es la mejor campaña. Es la mejor campaña, ¿verdad? Entonces, y va mucho más allá de las encuestas que nos llegan por los medios de comunicación. Y la cartelería, en este momento hay una gran pelea de carteles, pero yo que recorro los barrios, la gente me dice, soy el primer candidato que veo, y faltan 12 días para las elecciones. Entonces, evidentemente, cada quien define su mecanismo de llegada. Porque en Central, ¿cuántos candidatos tenemos para diputación? Hay 32 listas. Así 32 listas. Hay 32 listas y bueno, no es sencillo, realmente hay que tener tiempo y hay que tener la entereza suficiente para recibir el ramalazo de la frustración de los compatriotas.